Bueno, le voy a saludar a Alessandro Enrico, que está con nosotros. Senador, ¿cómo le va? Martín Esperati, Cancel Play. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, Saludo grande. gracias por estar allí. Aprovecho vamos a Pablo con esto primero y después sí Dale. vamos a avanzar con la media sanción que, bueno, primero había logrado en diputados, se revisó, se introdujo modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara Baja para que se convierta en ley este proyecto de protección de derechos y garantías de víctimas de delitos, muy importante que ya lo vamos a abordar. Pero me parece pertinente que sigamos con este tema, Pablo. Sí, ¿cómo le va, senador? Pablo Benito lo saluda. ¿Qué tal? Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. No, preguntarle por esto que mismo veníamos hablando sobre el tipo o la forma de investigación, incluso la política de investigación criminal de lo que es, por lo menos en la Fiscalía Regional 1, que es el JEFAS, que es, digamos, los fiscales que se dedican al tema de abusos sexuales y que tienen muchísimas denuncias. Sí, creo que baten el récord en cuanto a denuncia por parte de sobre todo defensas que achacan la manera de investigar, los métodos y en algunos casos que no tienen que ver simplemente, por eso lo consideran faltas graves y por eso entran en comisión de acuerdos. eh, estas denuncias evidentemente no están siendo tratadas en la comisión de acuerdo. La pregunta es a qué se debe o qué elementos se deben dar para que se produzcan cuando los casos que hubo hasta ahora, que en la cual se abocó, si mal no tengo entendido, son el del caso Oldani, propuesto por el diputado Busato, y no recuerdo qué otro más. Había uno más ahí que tiene que ver con el caso Traferri. ¿No? Se ve que si esto es lo que parece, si no tiene que ver con la política directamente, no se toman las denuncias o no, o por lo menos no se tratan a ver si son viables o no. ¿Cuál sería el requisito para que estas denuncias prosperen? Bueno, en primer lugar que las denuncias tienen que ser concretas de hechos, de faltas de desempeño grave. Uh-huh. Es cierto que hay muchas notas y muchas quejas sobre las fiscales de género de Santa Fe, cosa que no ocurre con otros lugares de la provincia. O sea, Uh-huh. no se dan ni en Rafaela, tanto ni en Reconquista, ni en Rosario, ni en Venado Tuerto. Es un Uh-huh. caso muy puntual respecto de las fiscales de Río de Ayala y Miniti, que Uh-huh. están siendo objeto de diversas denuncias. Estamos analizando justamente las que se han ido presentando. Uh-huh. La verdad que tiene que haber elementos claros, como el caso que vos decís, la fiscal Ferraro. Bueno, hubo algo concreto. La fiscal les dejó pasar a la escena del delito a un familiar para retirar el DNI y se termina yendo una gente con bolsos con dinero y Mm. con mucho dinero, y eso fue una falta del control de la fiscal. Bueno, esto mismo tiene que ocurrir con estos casos. Yo entiendo y soy uno de los legisladores que está analizando estas denuncias que fueron presentando, tanto Uh-huh. profesionales como particulares. Uh-huh. ¿Mm? Claro, porque por ejemplo en el caso, y ya para Sí, sí, terminar sí. con este tema y pasar a lo otro, en el caso justamente que estamos viendo, del caso del preservativo, como se llama, Bien. incluso el jury parte de su carátula es por versiones periodísticas, ¿no? La procuración promueve ese jury y esas versiones periodísticas nacen de lo que sería un delito de filtración por parte de la fiscalía de audios o de la versión que todos conocimos y que trascendió el mundo, pero que deberían ser reservadas porque solamente importan para las partes, no tanto defensores como y no para la prensa. Esa filtración me parece que sería un elemento concreto como para decir, bueno, quién es responsable de que esto, que si bien después tuvo otro desenlace, se filtre de tal manera y dentro de la OGJ apareció solamente Fiscalía como quien retiró ese material, ¿no? Por eso digo, espero que, bueno, que quizás no son casos tan resonantes como 5 millones de dólares o 2 o 3, pero bueno, son importantes, digo, para la vida cotidiana del santafesino. No, para mí son más importantes estos casos de las denuncias Bien, porque afectan a la familia. hijos, Mm, afectan a personas. Lo que está pasando en Santa Fe es preocupante. mm, Hay una distorsión de lo que es la perspectiva de género y se están vulnerando garantías elementales del proceso, pero de las más elementales.
y la verdad que yo lo que entiendo que hay situaciones de abuso de derecho por parte de esta autodenominada agencia de investigaciones llamada Jefas, y la verdad que, a ver, datos de la Defensoría General, de los 362 presos que hay en las comisarías santafesinas, presos preventivos, o sea, presos provisorios, digámoslo, cuando es una ciudad que está afectada por el delito de robo, homicidio, arrebato, 174 sean por denuncia de género o de abuso sexual, o sea, la gran mayoría han de ser ciertas, pero en otros casos hay una sistematización donde ante una denuncia prácticamente se activa la prisión preventiva. Esto es, creo yo, grave, y bueno, y obviamente esto no es solamente un problema que tengamos que analizar si ocurre con las fiscales, creo que también ocurre en la justicia, pero ahí ya yo te puedo decir que hay una corriente de opinión dentro de la dirigencia política, al menos que está en la Comisión de Acuerdo, donde esto estamos viéndolo con suma profundidad para encontrar qué está pasando aquí en... Ahora, senador, la mitad, casi la mitad o un poco más de las prisiones preventivas por esta situación. Datos oficiales, Sí. Datos oficiales, totalmente. No puede ser que sea ese el número. Es más, el incremento, el 16,7% de los presos de la provincia son por denuncias. O sea, hay casos donde ante la denuncia y el comentario se activó la prisión preventiva. Claro. No está bien. Hay cuestiones que son graves, pero digo, es un problema concentrado en Santa Fe. No tenemos ese tipo de reporte de otras localidades de la provincia. Sí, aclaro, aparte que digamos, en términos de justicia o de política criminal, lo preventivo, ¿no? Esto de la prisión preventiva dada, como yo decía, al por mayor por ahí, es como que roza mucho con dos palabritas que ya hace mucho tiempo que ha dejado de lado la justicia, que es el delito de autor, ¿no? Y el delito de peligrosidad, aquello que había estudiado Lombroso. Bueno, ante la posibilidad de que una persona con desentendado riesgo, bueno, primero lo meto preso y después vemos para que no haga otra cosa. Y esto de lo preventivo, ¿no? Preventivamente yo te impongo la pena, que a los 3 años ya está. Sí. A ver, la pena ya está impuesta. Y el tema también, usted también podrá saber, también con las estadísticas en la mano, de que si cada 100 condenas, 98 son abreviados, es como esto funciona para obtener también abreviados en donde la persona ya no tiene nada que perder, digamos, básicamente. Sí, casi como una extorsión, claro, decir, che, bueno, mirá, o seguís con el proceso. ¿Cuánto cuesta una defensa? Y no solamente cuánto cuesta una defensa para la defensa, para la persona imputada, sino también cuánto cuesta que una persona acusada no pueda aportar a la casa porque dejó de trabajar. Eso es algo que me contaba ayer una persona acusada, por ejemplo. ¿No? Sí. Senador, vamos a seguir este tema de cerca. Bueno, la preocupación que usted expuso allí y que seguramente estará tratándolo en la Comisión de Acuerdos. Lo llamé por el tema de esta revisión, vuelvo a la Cámara de Diputados, esta ley de protección de derechos y garantías de víctimas de delitos. Preguntarle qué significa esta ley, que usted la calificó como una de las más importantes de lo que va del año en materia de leyes, y cuáles fueron esas modificaciones que les imprimió allí en la Cámara de Senadores por arriba, senador, como para entender. Mira, Martín, yo creo que es la ley más importante que hemos votado este año, claramente. Es un poco un cambio para empezar a poner a la víctima del delito en un lugar que antes la justicia no le daba. La justicia penal básicamente que se maneja entre las partes que intervienen, el fiscal, el defensor, el juez, y con mucha atención hacia el acusado del delito, y que justamente a la víctima del delito, que es la que se lleva la peor parte, un poco se la tenía como escondido, como ausente. Bueno, la ley lo que está justamente planteando es darle una participación, una escucha, una ubicación y un trato dentro de la justicia que antes no tenía, en cosas concretas, ¿no? Pero es un poco empezar a enderezar una tendencia que en las últimas décadas en la Argentina parecía que la justicia penal funcionaba para proteger a personas que reiteraban delitos. Y ahora, con esta ley tratamos de empezar a fomentar una perspectiva de víctima donde la justicia
le dé una atención especial y una consideración importante, tanto jueces y fiscales, a las víctimas o a las familiares de víctimas de delitos. Qué importante esto, ¿no? Observaba a las víctimas, familiares víctimas allí, que esto lo vienen recibiendo de gran manera, lo vienen pidiendo hace mucho tiempo. Y esas modificaciones, senador, que se dio media sanción en diputado y que se enriqueció allí en el Senado, ¿por dónde pasó allí los principales aspectos? Bueno, nosotros en el Senado lo que hemos incorporado a la ley es lo siguiente. En primer lugar, cuando se produce un delito, el fiscal genera una audiencia imputativa, que se llama así porque es cuando imputa, cuando digamos de manera va a ser responsable de un delito de una persona. Esa audiencia generalmente se hace entre el fiscal y el defensor, y a veces interviene el juez cuando está presa la persona. Bueno, en esa audiencia, que es la más importante del proceso, porque es la audiencia donde arranca todo, la víctima no era escuchada. Con esta ley, si la víctima quiere y puede, repito, si la víctima quiere y puede, tiene el derecho a ser escuchada, o por el fiscal o por el juez. ¿Y cómo en lo fáctico, digamos, cómo sería, senador? ¿Cómo sería el fáctico? Muy ágil, tiene que ser una rápida invitación para que si la víctima quiere, porque a veces la verdad que la persona que sufre un robo, un arrebato, una entradera o una estafa a veces no quiere ser molestada más, entonces quiere seguir su vida y olvidarse de todo, pero la que quiere manifestarse lo que le pasó, quiere ser escuchada por un juez o quiere ser escuchada por un fiscal, si lo pide, la ley establece que debe ser escuchado. Y lo mismo al final del proceso. En los casos donde esa sentencia, antes del juez o el tribunal firmar la sentencia o declarar la sentencia, luego de producida la prueba y los alegatos, generamos una audiencia de impacto de la víctima, que es un momento donde la víctima, sin la presencia del acusado, ante el juez, tiene la posibilidad de decir lo que le pasó, cómo lo afectó el delito, cómo le impactó en su vida, sus consecuencias. Estas modificaciones que te estoy diciendo no existen prácticamente en ningún lugar del país. Son adelantos que se dan aquí en Santa Fe, pero que van a significar un cambio importante en cómo en la manera en que la víctima tiene un lugar en el proceso, ¿no? Antes no lo tenía este lugar. Claro, sería algo así como cuando vemos las películas y también la realidad, que cuando detienen algo le leen los derechos, pero a la víctima parece como que no le leen los derechos que tiene, por ejemplo, a constituirse querellante, cosas así, esa la información también para la víctima. Exactamente, pero además también en la ley hemos establecido que la víctima, si quiere declarar, lo puede hacer de una manera más acorde a su situación emocional. Claro. Si lo quiere hacer por un Zoom en su casa, claro, y quiere manifestarse de esa manera, o quiere hacerlo por escrito, o en un lugar aparte, o sea, no es que va a sentarse a la par del acusado delante en la frialdad del proceso judicial o del juicio penal, no. Buscar la manera en que la víctima sea atendida para que manifieste lo que quiera manifestar, si es que lo desea, ¿no? Qué importante, ¿no? Y esto, obviamente, senador, el Estado va a garantizar la representación judicial gratuita, ¿no? Bueno, no, eso sería un anhelo, no está establecido tajantemente de que cualquier persona que tiene un delito va a tener un abogado abogado gratis. Para eso, la víctima tiene la posibilidad de tener su abogado. En algunos casos la ley establece, sí, un servicio de atención, como el de los centros de acción judicial, claro, donde pueden acceder a una representación. Pero no es que todas las vítimas van a tener un abogado gratis, porque eso no está planteado, es la verdad. Okay. Sí se crea una figura nueva en la provincia, que es el defensor de víctimas, defensor que como a nivel nacional lo mismo, una persona que tiene que velar que en todos los procesos se cumplan estas normas que establecimos en la ley. Se le da también a las asociaciones de víctimas una personería, un reconocimiento político para ser parte en materia de consulta y brindar la información por parte de los tres poderes de Estado. O sea, que hay un reconocimiento más importante de la víctima, tiene que darse en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo también. Qué importante. Pensaba en el caso Brondino, ¿no? Que la mujer se transformó la madre en una suerte de fiscal de su propia causa, de su hija. Es increíble, ¿no? Y tuvo que luchar y luchar y luchar. Claro, bueno, esto le da más espacios a las víctimas. Incluso en el día después también de la condena, porque sobre todo hay muchos casos en donde, bueno, ya llega la condena y la víctima, bueno, listo, ya está, chau, sin recibir ningún tipo de
por ejemplo, de ayuda psicológica. Digo, ¿esto está previsto en la ley, lo de algún tipo de posibilidad de trabajar también a la víctima? Porque es víctima de un montón de cuestiones, ¿no? Sí, totalmente. Y esos casos que vos mencionás son los más notorios. Sí, la ley también genera en el gobierno, en lo que es, sacando lo que es Poder Judicial, yendo a lo que es el gobierno, el Poder Ejecutivo, claro, todo un servicio de justicia que tiene que desarrollar acciones concretas, que van desde la capacitación a la fuerza de seguridad a la posibilidad de brindar una atención integral a las víctimas, sobre todo a las más vulnerables. Claro. Esto exactamente, puede pasar de la atención, el acompañamiento de la atención psicológica, la protección por testigo, la protección de su seguridad, el cuidado de la, digamos, de la identidad de la víctima, la asistencia jurídica, como ustedes planteaban. Hay una serie de medidas que van a tener que desarrollarse con el tiempo, pero bueno, la ley marca directrices y marca normas concretas en materia del juicio penal. Bueno, mirando todo esto, senador, sin duda es la más importante, es lo que le da derechos también a las víctimas que sufren, que se revictimizan. Esto es claro, que no son objetos, claro, que no son objetos, sino que son sujetos. Senador, lo aprovecho cortito, 18 horas allí en el Club Marinas, aquí en Dique 2 del puerto de Santa Fe, hay un encuentro Voces para Cambiar Santa Fe. ¿Me cuenta un poquito qué es esto? Sí. Estoy yendo para allá en este momento, estamos acá en la autopista. Muy bien. Sí, bien, no, en realidad es el resumen de toda una etapa que se desarrolló en varias localidades de la provincia, en varias ciudades y pueblos. Son los equipos, digamos, somos los equipos de trabajo que conduce de alguna manera Maximiliano Puyaro en esta tarea de construir una propuesta para la provincia de Santa Fe. Y puntualmente, en el día de hoy aquí en Santa Fe vamos a estar acompañados tanto por Chuchi Molina como José Corral, que son un poco nuestros, con quienes venimos trabajando a nivel santafesino, ¿no? En un marco mucho más grande, porque obviamente también nosotros seguimos abonando la idea de participar conjuntamente con todos los partidos, digamos, que conforman de alguna manera el espacio de diferenciación con el justicialismo, que son el socialismo, el PRO, la UCR, la coalición cívica. Pero bueno, puntualmente dentro de ese gran contexto de trabajo conjunto, formamos parte de estos equipos de trabajo y estos equipos técnicos que impulsa a Maximiliano Puyaro como candidato a gobernador. Bueno, hablando de autopista, hoy me tocó pasar por la autopista, tiki, 220 está el peaje, una cada cosa puertita. Increíble. 220 tenés 2 peajes de ida, 2 peajes de vuelta. Después cuando te pasás para Buenos Aires son 100 pesos, algunos 50 pesos, pero acá en Santa Fe 220. Por tramos no está muy bien la calzada, no sé si coincide, senador. Sí, totalmente. Vemos que muchos autos o camiones que tienen que ir por la derecha, como está tan ahuellada, sí, claro. Porque aparte recién venía mostrado un camión que venía de acá, el acoplado de un lado al otro, porque se le montaban las ruedas en el ahuellamiento que tiene, un peligro, ¿no? Totalmente. La ruta necesita una repavimentación y algunos tramos urgentes. Sí. Gracias, senador. La seguimos en otra oportunidad, ¿le parece? Sí, como no, con gusto, Martín y Pablo, un abrazo grande. Un abrazo. Lisandro Enrico, senador provincial.